una clase, hoy nos toca una clase, para mi gusto, muy linda. Espero que a ustedes les guste también. Sobre Margaret Mead. Vamos a hacer una especie de salpicadito por varios textos de ella. Pero van a ver, cuando los vayan a leer, que no tienen mayor dificultad. Yo me voy a enfocar en algunas cuestiones de sus primeros desarrollos y después vamos a ver un poco un momento de Margaret Mead en el que ella ya está como con una mirada más reflexiva sobre su propio trabajo, que me parece interesante porque... esperen que estoy viendo si se suma más gente. Me parece interesante porque hace una revisión sobre su propio trabajo de campo, sobre las postulaciones teóricas que tenía en ese momento, o las preocupaciones con las que iba al campo, y sobre algunas cuestiones de la época también, del trabajo de campo en la época, de la importancia de no superponer con otros colegas, bueno, una serie de cosas que me parece que están buenas para tener en cuenta y para poder traer un poco esa reflexión del campo y de lo teórico también, y marcar un poco las diferencias con Boas, para pensar también cuestiones más actuales, ¿no? En relación a la propia práctica antropológica actual y bueno, a lo que ustedes probablemente vayan a hacer en el futuro. Así que bueno, hoy vamos a trabajar básicamente 3 textos, que son Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, que es uno de sus primeros textos, el primero. Uno más tardío, que escribió como 14 años después, que es el de Sexo y Temperamento, no, unos más años después, no 14. Y algo de experiencias personales y científicas de una antropóloga, que es el texto en el que por ahí yo voy a tratar con ese de ir trayendo cuestiones de los otros, que me parece súper interesante porque ella ahí retoma, recapitula su propia práctica e intenta mirarla de un modo más crítico, ¿no? Bueno, para situar un poco a la autora, digamos, en términos más generales, vamos a marcar algunas cuestiones respecto de su biografía. Ella nace en 1901 y muere en 1978. Nace en Filadelfia, en Pensilvania. En 1923 se gradúa en el Barnard College y en 1929, 6 años más tarde, termina su doctorado, ¿no? Parte de la investigación que vamos a ver hoy es su tesis de doctorado. De 1946 a 1969 es directora de etnología en el Museo Americano de Historia Natural. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, es secretaria ejecutiva del Comité de Hábitos Alimenticios del Consejo Nacional de Investigación. Y desde 1954, profesora adjunta de la Universidad de Columbia. Este dato que les daba respecto de su participación en la Segunda Guerra Mundial, ustedes van a ver que la mayoría de estos antropólogos estuvieron vinculados a alguna acción de investigación durante la Segunda Guerra Mundial, que es, bueno, esto que ya habíamos comentado, por lo cual Boas, no a ellos puntualmente, pero sí a otros que hicieron actividades de espionaje, encubiertas bajo trabajo de campo en otros países, los denuncia luego de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, para ese momento Boas ya había muerto, se acuerdan que murió en 1942, murió durante la guerra. Así que bueno, el papel de Margaret Mead y el de Ruth Bennett en lo que se llaman los estudios de carácter nacional, que algo creo que vieron con Laura la semana pasada, alcanzaron a ver algo de Ruth Bennett en esa línea, ¿no? Bueno, Ruth Bennett, a ver, acá tengo el librito que es la obra que representa ese, que es El crisantemo y la espada, que representa ese trabajo precisamente, que es la obra sobre el carácter japonés, ¿no? En un momento en que había mucha preocupación precisamente por definir al enemigo, ¿no? Entonces todos estos autores, tanto Margaret Mead como Ruth Bennett como Gregory Bateson, realizan trabajos del carácter nacional, sobre Rusia, sobre, bueno, Japón, bueno, y diversos lugares, en relación a los países oponentes, ¿no? A los aliados. Y, bueno, Margaret Mead también se nutre bastante de la producción teórica de la época respecto del campo freudiano, ¿no? Intenta de alguna manera también
trasladar esas conceptualizaciones a su ámbito de estudio. Y también lo toma no solamente a Freud, sino a Jung, que en un momento lo vamos a ver que aparece citado. Así que bueno, una parte de, bueno, los estudios de cultura y personalidad, digamos, ahí se marca más ese sesgo enfocado en el psicoanálisis, y una visión más del campo de la psicología, tratando de articular, ¿no? Ahí las distintas ciencias o disciplinas. ¿Alguno de ustedes pudo leer algo de Margaret Mead? ¿Alcanzaron a leer algo, aunque sea? ¿No? ¿A pispear algo? Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto, Anaí. ¿Qué leíste? No, llegué, la verdad, hasta el capítulo 15. Leí todo lo del pensamiento de los niños primitivos, bueno, toda la experiencia que tuvo Manus, ¿no? Con su marido, que en ese momento Roa era su marido. En ese momento, ¿quién? Perdón, no te escuché. Roa se llama. Yo creo que se dice Río o Río Fortune. Sí. Río. Sí. Bueno. Este nombre no sé, yo creo que es Río Fortune, pero no sé cómo se dice bien. Sí, es como leer una novela. Es su segundo marido. Margaret Mead, van yendo los datos de color, que nunca pueden faltar. Se casa con Luther Chrisman, que es su primer marido. Después se casa con Rio Fortune, que sí es antropólogo. Y finalmente, mientras está casada con Rio Fortune, y un poco lo vamos a ver en el texto, tiene contacto con Gregory Bateson. Los tres, en realidad, hacen trabajo de campo en zonas de Nueva Guinea. Y ahí empieza como su interés por Bateson, y cuando se divorcia, según ella, de Fortune, ahí se termina haciendo trabajo de campo en Bali con Bateson y se terminan casando. Tienen una hija. Su única hija es del matrimonio de Gregory Bateson, y es Mary Bateson, que es conocida en el campo de la antropología, ha trabajado el tema de las instituciones sociales. Y que por otro lado la mata la madre, o sea, también es antropóloga y dice barbaridades del abandono de su mamá. La verdad es que la vemos muy poco en la carrera, Mary Bateson, pero sí, yo he visto algunas cosas de ella después, y sí, la verdad es que no, como que, a ver, debe haber sido una persona muy controvertida, Margaret Mead. Yo pensaba, mientras la leía, cada vez que la leo le encuentro alguna capa diferente, nueva, que me resulta interesante. Si yo viajara a conocer algún personaje, me gustaría hablar con ella. Porque hizo todo, la adoro, hizo todo. O sea, no se privó de nada. Sí, aparte, igual, perdón. Sí. Nada, y comentaba algo más serio, lo mío viene de No, ¿qué digo? Quedó claro que detestaban a Radcliffe Brown, ¿no? Sí. Y por otro lado, lo que ella cuenta, que a veces la pasó muy mal, ¿no? Totalmente, por eso está bueno este libro. Claro, vos decís el último, el que escribe en el año 70, y creo que el año original de publicación es el 72, claro, experiencias personales y científicas de una antropóloga. Está bárbaro, porque cuentan los avatares del trabajo de campo, contraer malaria, pasarla mal, digamos, un montón de cosas, las incomodidades, todo esto que, digamos, después en los libros no aparece, ¿no? También como bueno, ustedes lo verán en la 3, pero, digamos, como el diario de Malinowski, que en realidad odiaba a los nativos, bueno, todas estas cosas que parece que un mundo ideal, y resulta que, bueno, no era tan así. ¿Y qué otra cosa te llamó la atención, Anaí, de lo que leíste? Así que, ¿qué te impactó? No, el detalle con la que se mete en sus investigaciones, pero en realidad lo que yo leí cuenta los avatares que ella tiene, con esto de ir con su pareja, ¿no? Y de meterse estos roles, porque ella estudia justamente la sexualidad de los pueblos, pero también me parece como que también hace mucha crítica a la propia sexualidad, a los roles en su propia vida también con su marido. Es como todo el tiempo una constante automirada, mirarse a sí misma y con respecto a los demás. En un momento cuenta que su marido como que al principio era muy cariñoso con ella, pero después él se curaba solo
y cuando estaban haciendo una investigación ella se enfermaba y como que ni siquiera un termómetro, como decía, bueno, curate sola, o que se le infectaba como que en un momento ella critica, dice que una de las tribus donde que estudiaba, tenían, no me acuerdo el nombre de la tribu, porque lo leí una sola vez, no lo leí varias veces. No, está bien. Eso lo que les generaba mucha repulsión, la forma que tenían de tratar a los niños. Ah, sí, sí, sí. Sí, Este tal cual. tema, y eso le generaba mucho rechazo, y el tema de los roles también. Y que ella veía que su marido en un punto también le generaba rechazo, pero en otro punto también tomaba algunas actitudes que también le eran propias, como este Claro, maltrato que ella después sintió, ¿no? Y bueno, todo esto claro. que lo van viviendo juntos me pareció súper interesante. Totalmente, totalmente. Otra cosa, ¿no era hija de una sufragista ella? ¿Cómo, cómo? Ella era hija de una sufragista y toda su Ah, historia personal también la atraviesa porque tiene grandes críticas hacia su propia madre también. mira, eso no lo tenía presente o no lo recordaba. Sí. No, la verdad es que no, mira, claro, qué interesante. Sí, a ver, Margaret Mead junto con Ruth Benedict son consideradas pioneras en el feminismo. Cuando ella escribe este libro, fíjense que creo que el año original de Adolescencia, Cultura y Samoa me parece que es el año 23, porque yo lamentablemente en el libro que tengo no lo dice, pero me parece que si yo no me confundo es el año 23. Cuando ella se va, claro, no, un poco después, porque ella ahí se gradúa y se va a hacer su tesis de doctorado, o sea que puede ser del 25, bueno, por ahí. Pero ella en todos los libros, que a mí esto me resulta interesante, en Sexo y Temperamento también, hace un poco lo que decían ahí respecto, sobre todo en el capítulo final, respecto de una mirada especular sobre la propia sociedad, ¿no? Y Ruth Bennett hace lo mismo. Nosotros no lo vamos a llegar a ver este año, pero hay un artículo muy interesante que si les atrae, vayan a buscarlo porque está, creo, en el Facebook seguro, ¿no? No sé si está en el campus, porque el año pasado no llegamos a darlo tampoco. Que es un libro, es el libro de Clifford Geertz, que ustedes lo van a ver más adelante, un antropólogo contemporáneo, que él trabaja sobre autores, antropólogos y el tema de la escritura, el antropólogo como autor es el libro. Y el capítulo de Ruth Bennett se llama Nosotros / los otros. Y está todo el tiempo hablando precisamente de la capacidad de Ruth Bennett, no solo para documentar cuestiones como si hubiera estado allí, porque ustedes saben que Ruth Bennett no hizo efectivamente tanto trabajo de campo, realmente hizo muy poco en relación a Margaret Mead ni hablar, pero en relación a otros antropólogos también, tomó investigaciones de otros antropólogos, sino que la prosa de Ruth Bennett pareciera que hubiera estado ahí, a pesar de que analiza textos de otros autores, trabajo de campo de otros autores. Pero las dos hacen ese ejercicio maravilloso de especularidad, ¿no? De ver como opuestos enfrentados y de tratar de analizar los rasgos de la propia sociedad en función de los rasgos de la sociedad que se está analizando. Porque vieron que además un poco el planteo de Boas y de todos estos discípulos que siguen es la idea de que comprender a sociedades más sencillas, abordar, ¿no? La complejidad, pero cultural, pero de sociedades más simples o sencillas, entre comillas, por supuesto, porque Boas tampoco creía que eran más sencillas o simples, permitía echar luz sobre la propia sociedad, ¿no? Y en eso ellas se enfocaron bastante las dos, digamos. Ella, perdón, algo que me quedó hace un tiempito que escuché algo, criticaba mucho la postura de su mamá, que como siendo una sufragista, pero digamos, tenía todo, era una mujer que muy liberada o muy peleando por los derechos, pero a la vez con el sometimiento a las reglas establecidas por la sociedad norteamericana. Bueno, o sea, veía como una contradicción en su mamá. Y bueno, pero porque todos somos una contradicción caminando, digo, bueno, yo trabajo también el tema de la perspectiva de género y en otros lugares donde doy clases, y digo, nosotros somos hijos de esta tradición patriarcal, entonces a veces nos encontramos, inclusive con el gran esfuerzo que hacemos muchos de nosotros, creo que la mayoría, por tratar de construir eso, a veces nos encontramos diciendo cosas que son
patriarcales, herencia del patriarcado. Y digo, no hay que ser tan malo con uno mismo, porque uno se crió en esta matriz. Al menos está bueno reconocerlas y tal vez uno a partir de eso pueda empezar a cambiarlas. Creo que parte de eso, ¿no? Pero es imposible que no se nos filtren. Y me parece que esto en una mujer de principio del siglo pasado, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como habrá sido la madre de Margaret Mead, digo, ver estas dimensiones y esta contradicción entre impulsar un feminismo fuerte, porque las sufragistas la verdad que tuvieron un rol muy preponderante en esa línea, por lo menos del ejercicio de la democracia, digo, sin duda ha tenido contradicciones, o sea, sería imposible que no las tuviera. Lo que pasa es que, bueno, Margaret Mead viene de una sociedad en la que ya algunas cuestiones se empiezan a flexibilizar más. De todos modos, en Adolescencia, Cultura y Samoa, ella, en el capítulo, creo que es el 13, que es el final, hace bastante hincapié en la cuestión de la sociedad pacata, puritana, norteamericana. Ahí veía a su mamá ella, digamos. Claro, todo lo que se le impone a las jóvenes norteamericanas respecto de una moral que está anclada, por supuesto, en la virginidad, en tener una sola relación y en lo posible casarse. Bueno, todas estas cuestiones que, digo, en algunos casos siguen presentes en muchas sociedades, ¿no? Con matices, se han ido aflojando bastante. La cuestión del cruce con la religión, digamos, todo lo que impone la cuestión moral en relación a la religión. Bueno, entonces me parece interesante como el ejercicio que hacen las dos, porque la verdad que Ruth Benedict, cuando habla, tiene en el texto de Clifford Geertz, que la verdad que para mí es fantástico, él cita una obra de ella que es bastante temprana, yo ahora no me acuerdo bien el año, pero es uno de sus primeros escritos, y habla sobre el canibalismo, ¿no? Y cuando uno la empieza a leer, le queda la sensación de que para dónde va esta señora, ¿no? Porque es una cita bastante extensa. Y al final ella termina contraponiendo el canibalismo a la guerra y se hace la pregunta, y le pregunta también a los lectores, ¿no conviene un par de muertes al año con un fin ritual en vez de estas matanzas extensas que estamos haciendo con las guerras? No, bueno, ya, creo que ahí me parece que es posterior ese escrito a la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, no estoy segura, pero bueno. Pero de todos modos, bueno, la historia de guerras que ha tenido la humanidad podría pensarse también antes. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Como ellas todo el tiempo están pensando analizando esas sociedades también para pensar la sociedad occidental y norteamericana de la época, ¿no? Así como es un esfuerzo metodológico también importante, ¿no? Así que bueno, después algunas cuestiones así generales, Marco, y vamos más al texto. Marvin Harris también es el que ubica un poco esta cuestión vieron que esta cosa de la periodización y un poco del trabajo en clave de las obras, ¿no? Acá tengo el año de publicación, que no lo recordaba bien. En 1928 ella escribe el libro que se llama Coming of Age in Samoa, que en realidad, sí, es como el ingreso a la adultez, sería, ¿no? Y hay como un subtítulo que en la versión que yo tengo no está, que dice Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilizations, que es un estudio psicológico, fíjense, de la juventud primitiva para las civilizaciones orientales, ¿no? Acá, según la traducción, está como adolescencia y cultura en Samoa, y en algunas adolescencia, sexo, cultura y en Samoa. Pero es interesante que ya marque la perspectiva psicológica ya en el subtítulo, ¿no? Así que ahí hay como un foco que está poniendo en esa idea. Y el objetivo con el que ella va a hacer esa investigación es precisamente dilucidar, sí, la adolescencia en estos países, bueno, en estos pueblos, en estas tribus, en este caso en Samoa, sufren todas estas cuestiones que nosotros tenemos tan asociadas con la adolescencia occidental, ¿no? Este momento de traumático, doloroso, bueno, ya el nombre lo dice, adolecer, ¿no? Muy atravesado también por lo hormonal, etcétera. O sea, que va un poco con la idea, bueno, ustedes saben que
justamente Boas, porque lo hemos dicho muchas veces, Boas promovía esto de las antropólogas mujeres porque creía que el acceso a ese universo de significados en relación a las mujeres, a la maternidad, a esto, a la sexualidad, digo, iba a ser mucho más fácilmente develado o abierto a una antropóloga mujer, desde ya, que a un antropólogo hombre, ¿no? Y un poco lo que hace Margaret Mead en este trabajo es, bueno, por a vos, Anaí, que lo leíste, viste que hay un detalle bastante notable respecto de, bueno, un día en Samoa, en el primer capítulo, en el que ella relata, bueno, cómo arrancan las actividades, el tipo en esa aldea, digamos, cómo las actividades cotidianas respecto de la pesca, el cuidado de los niños, bueno, una serie de cosas. Bueno, después, ya en el capítulo 2, se basa más en el tema de la crianza de los hijos, en las responsabilidades femeninas y masculinas. El capítulo 2 es la educación del niño samoano. Y bueno, y ahí ella ubica un poco ciertas cuestiones asociadas con el nacimiento, ¿no? El festejo del nacimiento de un hijo. Dice, aunque luego no se festejan los cumpleaños. Lógicamente, en una sociedad ágrafa, en la que el tema de la fecha no está presente, digamos, es más natural que se festeje el nacimiento, digamos que es un evento más claro, digamos, que un aniversario, ¿no? Un cumpleaños. Bueno. Y ella iba describiendo un poco cierta cuestión más asociada al detalle de lo diario, ¿no? Y al rol que ocupan sobre todo las niñas en la crianza de los niños que a veces no son sus hermanos, a veces son sus hermanos, pero a veces no. Son niñas de la tribu, del pueblo, de 6, 7 años, que están a cargo de esos niños. Como que la madre se deslinda un poco de esas actividades y dedica por ahí a cuestiones más de carácter productivo. Y las niñas quedan a cargo de esos bebés que nacen, de su crianza, de su cuidado, inclusive de bañarlos. Bueno, dice algunas cosas así como muy, muy pintorescas respecto de que los bañan con leche de coco, creo, y jugo de naranjas, como bueno, cosas así relacionadas con el cuidado, que yo pensaba cualquier pediatra occidental se escandalizaría. Y que les dan de comer muy tempranamente. Eso también es algo que me llama la atención, porque en realidad vieron que ahora hay teorías que han cambiado un poco esto de los tiempos respecto del ingreso de la comida más sólida en los bebés, pero en realidad está como muy pautado, muy estructurado en nuestras sociedades y digo, se horrorizarían muchos pediatras si les dijéramos que en Samoa comen pescado prácticamente desde que nacen, pero comen lo que está cerca, digo, ahí hay una cuestión respecto de la frescura del alimento que no hay riesgo, digamos, ¿no? Vieron que acá el pescado no, esto no, lo rojo no, bueno, todo un montón de una serie de prescripciones que yo pensaba, bueno, claramente la capacidad que ha tenido, sobre todo Margaret Mead en esto, porque Ruth Benedict, como tampoco tenía hijos ni tanta intención de tenerlos, le costaba mucho más la cosa de describir algo en relación a la niñez o a la crianza. Tiene un capítulo en El Crisantemo y la Espada que habla un poco de eso, pero como con mayor frialdad, ella no se aproxima tanto a esta dimensión, ¿no? En cambio, Margaret Mead como que le presta mucha atención a esto, mucha más atención que Ruth Benedict, y bueno, hace como hincapié en esto, en la crianza de los niños, y después termina focalizándose un poco más en esto de las adolescentes samoanas, ¿no? La idea de que en realidad gozan de una amplia libertad sexual mientras son adolescentes, no es un periodo traumático de la vida, todo lo contrario, pueden tener escapadas con partener que son solo sexuales, digamos, no hay ahí un vínculo amoroso necesario, ¿no? Sino que son solamente escapadas que tienen un fin sexual y no son sancionadas socialmente. Lo más importante es eso, digamos, están toleradas por la sociedad hasta el momento en que estas mujeres deciden contraer matrimonio. En ese caso, sí, digamos, se quedan con esa pareja, tienen una actitud más vinculada a la casa, a la crianza de los hijos y a la relación con esa sola persona, ¿no? Con ese solo hombre. Pero antes de eso, digamos, no está presente la cuestión de la sanción social hacia ese tipo de actividades que, imagínense, para la sociedad de 1925, ¿no? 1928, norteamericana,
fue una bomba que ella publicara este libro, ¿no? Porque reconocía que la forma de tanto de criar a los hijos como de transitar la adolescencia era puramente cultural, que había otros modos de resolver esto y que en realidad todas estas fases que a mí siempre me impresiona mucho la capacidad que tenemos en las ciencias, en las disciplinas occidentales para sectorizar las etapas de la vida, ¿no? Primera infancia, infante, bueno, niño, qué sé yo, prepuber, puber, adolescente, joven no sé qué, bueno, como toda una compartimentación en edades que obviamente para una sociedad, entre comillas, primitiva, esto no está presente, ya que no. Y que tiene una gran influencia de la psicología, ¿no? Porque también todos los estudios que han establecido momentos de la vida en los que se producen cambios significativos respecto de ciertas cuestiones de la relación con el otro, bueno, de ciertas cuestiones corporales. Enrique, ¿querías decir algo? Sí, usted dijo 1929. 1929 fue la fecha que dijo. Sí, en el 28 publica el libro, pero ella en realidad se basa unos años antes de hacer ese trabajo. Sí. No, estaba pensando que por esa época se ve que hubo varios al estilo de ella que tenían un pensamiento similar al de Freud con respecto a las frustraciones que puede provocar la cultura y las limitaciones que trae y cómo eso afecta a los individuos que viven dentro de las culturas. Mientras más restrictivas sean, mayor cantidad de frustración y malestar, que es como lo llama él después del libro que hace, tienen en esas sociedades. Y bueno, es lo que está usted diciendo con respecto a esta autora. Sí, tal cual. En realidad, cuando ella en el capítulo 13 de Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa habla sobre este tema, y la sociedad norteamericana realmente la ataca mucho por esto, ¿no? Porque dice, esto genera problemas en las jóvenes, en estas restricciones a la libertad, o sea, digo, pueden trabajar hasta que se casan, pero después lo aconsejable es que no trabajen más. Entonces, sí, la verdad es que es muy crítica respecto de esto, siendo además ella una mujer que trabaja, que estudia, que investiga, que trabaja, ¿no? Así que sí, probablemente haya algunas otras producciones de la época que vayan en esa línea. Pero la verdad es que es interesante porque en ese momento Margaret Mead es muy joven, pero imagínense que el libro se lo prologa Boas, ¿no? Así que tiene una espalda importante ella en el mundo antropológico. O sea, más allá de ser su discípula, sabemos cómo era Boas, no iba a prologar algo con lo que no se sintiera a gusto o no estuviera de acuerdo, a pesar de que la impulsó, digamos, a llevar a cabo esa investigación. Pero digo, para él, y aparte era súper joven, Margaret Mead cuando se fue a hacer el taxi del trabajo, tenía 23 años, 24, ¿no? Muy, muy joven. Así que bueno, realmente, bueno, tenía un apoyo importante, ¿no? De parte de su mentor. Bueno, y en esto, digamos, en esta cuestión que después hay algo interesante de mencionar, que es que muchos años más tarde, e inclusive después de que ella muere, hay un antropólogo norteamericano que se llama Freeman, ahora no me acuerdo el nombre de pila, que va a hacer trabajo de campo en Samoa, y él lo que dice es que en realidad esto que Margaret Mead describía como los escarceos amorosos y esta cuestión bastante relajada y libre de las adolescentes no era tan así. Porque cuando él las va a entrevistar, como 50 años más tarde, estas mujeres que ya eran adultas, que probablemente ya eran abuelas, le dicen que eso no era verdad y que en realidad eso no había sido así tal cual ella lo había documentado. ¿No? Hay muchas críticas a las cuestiones metodológicas de parte de Margaret Mead. Pero lo que le critican a Freeman después, digamos, es que primero, publica el libro y teniendo los datos antes, después de que Margaret Mead muere. Obviamente, yo creo que, además no era un antropólogo que hubiera tenido la trascendencia de Margaret Mead, yo creo que no se animó, básicamente porque le hubiera contestado. No tengo dudas que Margaret Mead le hubiera contestado. Como que fue muy cobarde de su parte no someter eso porque él el trabajo de campo lo tenía hecho antes, ¿no? Y algunas de las justificaciones a favor de Margaret Mead, aunque algunos
muchos detractores encuentran que, bueno, hay un argumento sólido de parte de Freeman para sostener que en realidad la muestra de Margaret Mead era como muy sesgada, que había tomado pocos casos, etcétera. Pero los que están a favor dicen, bueno, cuando él entrevista a estas mujeres, son mujeres bastante más grandes, casadas, y que se habían convertido al cristianismo, con lo cual nunca iban a reconocer que en su juventud o en su adolescencia habían tenido prácticas bastante más liberales respecto de lo sexual, ¿no? Lo cual suena lógico también, digo, yo no me voy por ninguno de los dos argumentos, me parece que está bueno tenerlos en cuenta a ambos, pero digo, hubiera estado bueno armar un debate, hubiera sido muy interesante seguramente, porque Margaret Mead con sus 70 y pico de años le hubiera puesto toda la garra, seguro. Pero bueno, lo publicó luego de su muerte, así que eso no fue posible. Con lo cual no se pudo testear esto. Pero bueno, eso es un dato también a posteriori, digamos, y que tiene que ver un poco con las críticas que se le hacen a esta autora en relación a su producción, que sin duda tiene muchas cuestiones o muchas falencias de tipo metodológico, sobre todo en esas primeras épocas. Por eso me interesa un poco que veamos después también los textos posteriores de su producción, ¿no? Bueno, vos, Anaí, que lo leíste, te habrás también dado cuenta que cuando uno va leyendo parece un relato muy etnográfico, digamos, con mucho nivel de detalle, pero que uno a priori le cuesta un poco encontrar la teoría ahí, ¿no? O inclusive el planteo metodológico, digamos, como que parece esto. Por supuesto, ninguna etnografía está desligada de un posicionamiento teórico, ¿no? Pero bueno, no sé qué impresión te dio, Anaí, cuando ibas leyendo esto. Sí, no hay como una conceptualización, Claro. y aparte es registro y todo el tiempo registro de lo que pasa y registro de cómo ella está inserta en eso también, Claro. de una mirada y todo, pero sí en una parte ella dice que como que con esto de Radcliffe Brown, Sí. que ella dice que ellos se retiraron de ese, porque era como, no sé si un dinero que entraba. Había un subsidio de investigación como de $1 millón, no sé, era una plata muy importante, sí. Decidieron que no, porque como que iba en contra del método o de lo que ellos querían, que era como integrar a toda la sociedad, ¿no? Ver la parte económica, con toda la cultura, todo el concepto de cultura que vimos de Boas. Claro. Y se oponía a eso y fueron determinantes con esto, ¿no? Con que dijeron, bueno, entonces no lo hacemos. Ahí yo vi algo claro con respecto a su posición metodológica, teórica. Claro. En ese planteo a posteriori, sí, ahí aparecen cuestiones metodológicas, aparecen cuestiones teóricas mucho más fuertes y esta revisión de su propia experiencia como antropóloga, ¿no? Pero en Sexo, Adolescencia y Cultura en Samoa, esto parece una cuestión más de relato, digamos, donde la teorización no es el punto más fuerte. En eso tiene bastantes diferencias con Ruth Benedict, ¿no? Porque Ruth Benedict sí hizo un intento, después podemos ver si lo logró o no, por teorizar, por modelizar, ¿no? Esta cuestión del patrón cultural, ¿no? Del arco de posibilidades entre las cuales, inclusive Margaret Mead la cita en su texto, ella se leía mucho mutuamente y ella la toma como una referente porque además Ruth Benedict era un poco más grande que ella, también ya venía produciendo, y bueno, la toma como un referente en relación a todo esto ¿cómo se llama? Del temperamento dionisíaco y apolíneo, bueno, esto que deben haber visto con Laura la semana pasada. O sea que ella toma esos patrones, digamos, y también un poco en el espíritu de la época está ver esto, si también se ve en otras sociedades, bueno. Pero la verdad es que el nivel de teorización de Margaret Mead en estos primeros escritos no se nota tan fuertemente. No es que no subyace a eso algo de teoría, pero no está presente de un modo tan claro, ¿no? Sí un posicionamiento, yo creo que ideológico muy fuerte. Eso sí, todo el tiempo, digamos, es algo en lo que ella no cede, ¿no? Bien, y
Bueno, después de que, digamos, precisamente de este trabajo y sobre todo del trabajo con los chambules, los arapeyos, Mundo Humor, posterior a este trabajo, sobre todo el de sexo y temperamento, ¿no? Posterior a este de sexo, adolescencia y cultura en Samoa, cuando Margaret Mead comienza a estar con con Gregory Bateson, porque con Ruth Benedict también estuvo, también fue pareja, partenera, algo ahí hubo, pero cuando se va a hacer trabajo de campo con Bateson, se enfocan en la cuestión de precisamente apuntalar lo metodológico, ¿no? Y entonces, con la tecnología de la época, hacen mucho hincapié en el registro fílmico, ¿no? Y de hecho, por en algún lado, ahora no sé si lo voy a encontrar, Marvin Harris relata la cantidad acá lo tengo, el trabajo de campo en Bali, tomó 25.000 fotografías y rodó aproximadamente 7.000 milímetros de película de 16 milímetros. 7.000 metros de película de 16 milímetros. Es una bestialidad y además es carísimo. No solo eso, es carísimo. O sea, porque haber tomado, inclusive aunque quedaran en formato que calculo que de la época se debía usar, ¿cómo se llaman? Las diapositivas y eso, de todos modos, el revelado de fotos y después todo lo que es el Super 8 y eso sale muy caro y para la época era muy caro. O sea que, y fíjense que los subsidios de los que ellos hablan, eso también es interesante, para la época eran muy grandes. El estudio que pagó a Margaret Mead, que fue la Oficina de Inteligencia de Guerra, la realización del estudio del crisantemo y la espada, era un monto de $1 millón. O sea, estamos hablando de cifras que no se nos ocurren nosotros ahora para proyectos, no sé qué montos manejan otros países, pero evidentemente había mucho dinero destinado a este tipo de producciones, ¿no? Y además en un contexto, digo, también signado por las guerras, bueno, por el periodo de entreguerras. Así que bueno, ellos ahí como que intentan a través del registro fílmico y de la fotografía, de alguna manera dar un sustento metodológico y teórico más fuerte a esto que estaban viendo. Porque de alguna manera lo que se infería de esa producción es que ese registro quedaba para todo el mundo y ya no les iban a poder objetar que eso era una mirada propia, ¿no? Una interpretación, que fue un poco lo que le dicen a Margaret Mead respecto de Samoa. Así que bueno, tienen como todo este registro tecnológico que para el momento era muy avanzada, que pudieron acceder a eso. Y lo que va a decir un poco Marvin Harris era el uso de estos medios técnicos no resolvía el problema metodológico inmediato, que era documentar las diferencias de personalidades intuidas en la numerosa, estratificada y especializada población balinesa. Lo que ellos hacen ahí sobre todo es documentar fiestas rituales, bueno, el uso de máscaras, bueno, hay muchas cosas se han perdido y aparte están en blanco y negro, pero hay algo de esto que ha quedado y se puede consultar. Dice, las fotos y filmaciones obedecen a los intereses, hipótesis e inclinaciones dramáticas y estéticas de los propios antropólogos, por supuesto, digamos. ¿Qué tipo de evento vos filmás o documentás en fotografías? Responde un poco a ese interés o a esas hipótesis iniciales con las que ellos van al campo, ¿no? Y dice, bueno, el uso de la fotografía no resolvió las dificultades de Mead con el problema de la intersubjetividad, la representatividad y la verificabilidad. Claro, porque en realidad, digo, más allá de que el registro fílmico o fotográfico quedara disponible, después ellos hacían una serie de interpretaciones que, bueno, por supuesto estaban sometidas a crítica, ¿no? Ya que nada es infalible y ninguna producción lo es, ¿no? Bueno, y lo que va a decir finalmente también Harris respecto de esto es que en los estudios de carácter nacional también surge el mismo problema. Cuando Rusia e Inglaterra, bueno, son estudiadas por Jeffrey Gorer, Japón por Ruth Bennett y Estados Unidos por Margaret Mead, todos ellos han sido atacados por su metodología poco ortodoxa. Su aspecto más conflictivo y problemático es el uso de un pequeño número de informantes como base para la generalización sobre las más íntimas constelaciones
psíquicas de grandes masas de gente. Bueno, el estudio de Ruth Benedict inclusive tensa esta cuestión aún más, porque vieron que ella, en El crisantemo y la espada, como por supuesto por estar en contexto, lo hace en contexto de Segunda Guerra Mundial, no tiene acceso a Japón, desde ya que no puede viajar y mucho menos para hacer trabajo de campo. Con lo cual, sus informantes, podríamos decir claves, son personas que están en una especie, en algún momento se menciona así, pero privados de la libertad, ¿no? Japoneses privados de la libertad, o dicen algo de campos de concentración, como de una especie de campos de concentración, pero podríamos pensar privados de la libertad en Estados Unidos. Así que imagínense la predisposición al diálogo. Dicen que eran agotadoras las jornadas con Ruth Benedict, porque ella iba y se quedaba horas y les preguntaba absolutamente de todo respecto de la cultura, y ellos estaban en una situación absolutamente asimétrica, ¿no? Respecto de la persona que iba ahí a consultarles. Y ella además se basó en todo lo que tiene que ver con filmografía, revistas, propaganda de todo tipo, folletos, bueno, todo tipo de material más documental y con las entrevistas. Con lo cual se fundó una nueva línea que se llamó antropología a distancia, ¿no? Que es un poco esto, no es antropología in situ, en el lugar donde viven estas poblaciones, sino que por el contrario se realiza a distancia y basándose en otro tipo de materiales o en otro tipo de fuentes, tal vez podríamos pensar más cercanas a la historia, ¿no? A los materiales que usa la historia. O sea, se usa el tema etnográfico, pero no ya en el lugar de residencia de estos pueblos, ¿no? O sea que, bueno, obviamente recibieron muchas críticas. Era lo que tenían disponible, lo que tenían a mano, ¿no? También, en ese contexto, la verdad es que pensar en otras posibilidades era muy difícil. Así que, bueno, eso es más o menos respecto de algo de esa producción. Y ahora quería que trabajáramos un poco, no sé si lo tienen a mano, al texto, para ir viéndolo, el de experiencias personales y científicas de una antropóloga, que está bueno porque hace como una ida y vuelta entre sus reflexiones en el año 72 y todo el proceso por el que fue pasando a medida que iba realizando trabajo de campo, ¿no? Y la verdad es que es un relato bastante pormenorizado, son 2 capítulos nada más, el 14 y el 15, un relato bastante pormenorizado de esto, de cómo eran esas incursiones, de inclusive los males que los afectaban en esas expediciones de campo. Fíjense que ella ya en el año 1931, llegan a Arapey, ¿no? Esto es todo Nueva Guinea, y ella en este caso va con su segundo esposo, que es Rio Fortune, y se ubican ahí. Bueno, ahí habla de la dificultad de ascenso de las montañas, senderos resbaladizos, bueno, todo lo que dice en algunas partes yo tenía que ser llevada, se ve que no podía trasladarse por sus propios medios. Dice, y nuestros guías nos dejaron plantados con todo el equipo en una aldea montañesa, ¿no? No teníamos manera de llegar hasta el pueblo que queríamos estudiar, ni otra alternativa que quedarnos, construir una casa y trabajar con los rústicos y pobres Arapey de las montañas, entre los cuales nos encontrábamos que tenían pocos rituales y menos arte aún. Bueno, tiene algunos comentarios que son lapidarios respecto de algunas tribus. Es muy graciosa, porque no tiene problema en decir todo lo que piensa. Pero la verdad es que habla en esos términos, bastante críticos. Claro, es un texto que ella escribe ya de grande, ¿no? Como una reflexión sobre su propio trabajo. Perdón que te interrumpa, también estaba enojada, ¿no? Me pareció porque le pidió a Boas que trabajaran con los navajos, ¿no? Cuando volvieron a Estados Unidos, y él le dio ese trabajo a, ¿cómo se llamaba? A otra, a Gladys el comentario que hace. A Gladys Richard. Y se ve que no le gustó nada porque lo repite en varias oportunidades, como que le dio así. Tal cual. Sí. No, esa parte es tremenda. Está en la página 191 al principio. Dice, en esa época la ética del trabajo de campo era muy estricta. Boas se había rehusado a dejarnos trabajar con los navajos porque, entre comillas, pertenecían a Gladys Richard. No sé, yo no la conozco, pero bueno. A pesar de que podíamos, escuchen esto, a pesar de que podíamos hacer un trabajo que ella nunca hubiese hecho. Es genial, tiene un ego, pero gracias porque digo, la mató. Y aparte vos, ¿por qué se lo dijo?
Ella, sí. Y un poco de razón tiene porque a esta mujer no la conocemos y ella sí. Así que probablemente algo de razón tenía. Más allá de que, bueno, claramente su autoestima estaba por las nubes, pero bueno. Bueno, pero digo, un poco también me parece que habla de la trascendencia de esta autora, ¿no? De esta antropóloga. La verdad es que inclusive hasta yo la he visto mencionada a ella y a Ruth Bennett en películas, en series, o sea, en el universo norteamericano, ellas son personas destacadas, no es que, digo, porque hay muchos otros antropólogos que fuera del ámbito académico no son conocidos. Ellas dos, ese es un elemento importante. El texto de Adolescencia y Cultura en Samoa fue un texto que fue más de divulgación que un texto académico estricto, ¿no? Porque su intención con la crítica también a la sociedad norteamericana era llegar a otros sectores y que la leyeran en otros ámbitos, ¿no? Por eso también la cuestión teórica ahí no es tan fuerte realmente, ¿no? Pero bueno, realmente me parece interesante, si esto que vos señalás, yo cuando lo leí de nuevo me hizo reír tanto. Pero bueno, ella ahí va relatando un poco, digamos, bueno, esta de la llegada al espacio de campo, tener que adaptarse a lo que hay y bueno, tratar de trabajar con eso. Y ella ahí también cita bastante lo que les decía antes a Ruth Bennett, digamos, esta idea de los que recién les manda un primer manuscrito de Pautas de la Cultura, pero que acá fue publicado de otra manera. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, porque vieron que todo esto está siempre traducido de un modo tan diferente en castellano, pero que siempre me molesta. Pero bueno, es el Patterns of Culture, que es... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, y bueno, ellos ahí tratan un poco con su marido de ese momento, con Rio Fortune, de ver si pueden también encontrar esta cuestión de las pautas o los patrones de cultura en estas sociedades a las que están accediendo, ¿no? Y ella habla un poco de este concepto del desviado, ¿no? Del inadaptado, que esto lo trabajan un poco con Ruth Bennett, respecto de esta serie de individuos dentro de una sociedad que no se adaptan del todo a las normas preestablecidas que se suponen que son las aceptadas socialmente, ¿no? Y en esto, digamos, digo, ella trata de ver un poco, ahí mencionas el libro Sexo, Adolescencia y Cultura en Samoa, dice, escribí un capítulo titulado La conducta desviada, donde describía a los jóvenes cuyo temperamento, definido con mayor intensidad de respuesta, combinado con la situación de vida y la experiencia, las había hecho atípicas para el tipo de personalidad samoana que se esperaba, ¿no? Esta idea de aquel que no encaja un poco en la sociedad. Y ella menciona esa misma situación respecto de ella misma, ¿no? Como que ella siente que tampoco, y que lo hablaba un poco también con Ruth Bennett, que no del todo no encaja en la sociedad norteamericana de la época por ciertas cualidades que tiene, ¿no? Dice, los contrastes entre Ruth Bennett y yo, dice, especialmente cuando se trataba de comentarios contradictorios, tales como el de que, por un lado, era imposible imaginarme como hombre, y por otro lado, el de que serías mejor padre que madre, ¿no? Bueno, esas eran las cosas que Ruth Bennett le decía a ella por cierta impronta, ¿no? Que probablemente para el espíritu de la época, Margaret Mead haya tenido un comportamiento en muchos aspectos más masculino, asociado más con lo masculino, quiero decir, en términos de la sociedad norteamericana, más, digamos, esto de producción, de ir adelante con determinadas decisiones, de encarar esto del trabajo de campo, inclusive sola, digamos, una serie de cuestiones que la verdad que para las mujeres estaban un poco vedadas, ¿no? Dice, mi enfoque del problema que quería desentrañar, en esta investigación era ver de qué modo la cultura estereotipa los roles de hombres y mujeres. Esto llevaba una intención explícita de desarrollar nuevos aspectos de una cuestión fundamental, las diferencias biológicas relacionadas con el sexo. Y ahí ella con su marido tratan de ver un poco y de alguna manera encuentran, además para su fortuna, digamos, que hay algunas sociedades, esto de las árabes y las mundo humor, que en realidad tienen esquemas
por ejemplo, en los que ambos sexos son más agresivos y sexualmente muy activos, y otros en los que los roles estarían invertidos en términos de lo que nosotros consideramos en el mundo occidental la masculinidad o la feminidad, ¿no? Como que los hombres tienen rasgos más femeninos y las mujeres tienen rasgos más masculinos, ¿no? Entonces ella, esto también le da la pauta, de alguna manera, que la feminidad y la masculinidad se construyen y que en realidad no son un elemento asociado con el sexo biológico. Que para la época también era un elemento interesante, bastante innovador, digamos, y que refutaba bastante las teorías sostenidas hasta el momento, ¿no? Bien. Sí, Anaí. Ay, no, perdón que interrumpa, pero justo me vino a la mente con esto, que en una parte dice que en Bali los hombres adultos hacían títeres. ¿No? Sí. Bueno, yo soy titiritera hace muchos años y los invito a que googleen y vean lo que son los títeres de Bali. Son famosos en todo el mundo. Los títeres de Bali antiguos lo googlean y aparecen. No es que hacían títeres, que hacían un títere. Claro. El simbolismo que tienen esos objetos es impresionante, pero si no parece un hombre adulto haciendo un títere, con nuestra concepción de lo que es culturalmente un títere, parece algo raro, pero no, son muy famosos y se conservan, ¿no? Muchas de esos trabajos, aparte marionetas con hilos, una cosa súper sofisticada, nada, eso, no quería. No, qué lindo, no, gracias por el comentario. Sí, totalmente. Bueno, de hecho hay algunas, también hay una antropóloga mexicana, se llama Marta Lamas, que trabaja mucho el tema del feminismo, por si les interesa, que ella también sostiene esto, digo, la cuestión de la motricidad fina, más asociada con las mujeres, esto, el detalle, esta cuestión manual, cierta destreza manual. Dice, hay hombres en ciertas tribus que son cesteros y las mujeres hacen otras actividades más rústicas, ¿no? Como labranza de tierra. O sea que claramente la evidencia antropológica en ese sentido es muy interesante para deconstruir un poco esta mirada anclada en cierta predisposición biológica hacia determinadas artes o actividades. Claramente no es así como vos decían ahí, la capacidad de esto para hacer cualquier tipo de actividad con un nivel de destreza motriz manual mayor es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Bien, y bueno, después tiene todos comentarios de color, bueno, esto de que, porque no escatima en críticas a estos pueblos con los que trabaja. Dice, para mí la gente era agradable y simpática, aunque intelectualmente irritante, por ejemplo, no, muy graciosa ella, cuando se refiere a los pueblos con los que estaba trabajando. Y ella ahí empieza a armar como estos pares de oposiciones, ¿no? Comencé a concebir a los Arapesh y a los Amanos juntos en una categoría opuesta, de algún modo a la de los Manus y ciertamente a los de los Doguanos, esos crueles guerreros, hechiceros, sombríos y peligrosos. Dice, a ciertos individuos les apliqué el censo entero, se ve que habían desarrollado en ese momento con Rio Fortune un censo, y podían responder a un árbol genealógico con orden de parentesco sistemático, pero en realidad este no era el modo en que utilizaban el sistema de parentesco, ¿no? Y bueno, y después dice algunas cuestiones respecto de esto, de sus dificultades para avanzar, ¿no? Me sentía como estancada, acorralada, no hacíamos ningún proceso teórico. A mí todo eso me parece interesante porque cuando uno ve las obras terminadas de estos autores, más allá del tiempo que pasó y que, digo, a nivel teórico han perdido, por supuesto, mucha de su validez inicial, pero siguen siendo aportes interesantes. Esto de ver las contradicciones en las que, ¿no?, entramos cuando estamos haciendo trabajo de campo, las dificultades, cierto nivel de que uno siente que está como trabado, atorado, que no puede avanzar. Digo, para tenerlo en cuenta, como estas mentalidades que la verdad, más allá de lo que uno les pueda criticar, han trascendido en la historia de la antropología,
han tenido esas dificultades, bueno, para no volvernos locos cuando pasa algo parecido, ¿no? Relativizar un poco el tema, porque la verdad es que la investigación no es un camino que uno lo lleva para adelante y va derecho, ¿no? Tiene idas y vueltas, retrocesos, avances. Laura, ¿querías preguntar algo o decir algo? Espera un segundo. Sí, sí. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, no, sí, porque ando con el celular porque me están por venir a arreglar el internet. Estoy sin internet, entonces veo todo chiquitito. Ni hablemos de internet, un desastre, sí. No, te preguntaban si ella, como discípula de Boas, porque yo todavía no la leí, ¿ella acata todo tal cual a lo que él le enseñó o ella aporta algo nuevo? No, ella la verdad que hace un camino bastante diferente. Todos los discípulos... todo diferente. Sí, todos los discípulos, o sea, ella reconoce mucho el aporte, reconoce el aporte de Boas en términos metodológicos. Ella dice, bueno, nunca nos enseñó a armar hipótesis, a generar como un trabajo más sistemático respecto de los proyectos de investigación, pero sí como que nos iba empapando de la lógica de investigación a medida que trabajamos, que creo que es la mejor manera, ¿no?, de transmitir la investigación. A veces uno no tiene esa fortuna, pero de trabajar con un director al lado o alguien que un investigador que te va mostrando cómo se hace, más allá de darte la cuestión teórica, ¿no? Y en eso, bueno, justamente se menciona eso cuando habla de Radcliffe Brown, del proyecto que mencionaba Anaí, que iba a coordinar Radcliffe Brown y en el que ellos finalmente no terminan accediendo, a pesar de que tenían la posibilidad de contratar un montón de becarios, bueno, mucha posibilidad ahí de incluir gente, pero bueno, lo desestiman. Porque evidentemente Radcliffe Brown, además de que tenía un marco, bueno, era funcionalista, ¿no? Tenía un marco interpretativo diferente, bueno, era bastante estricto, digamos, respecto a algunas cuestiones. Y en relación a esto de si abren una línea diferente de trabajo, para mí todos sus discípulos se caen del otro lado, ¿no? O sea, Boas estaba en esto del extremo empirismo y evitar la teorización. Y ellos un poco, no sé si intuitivamente o también respondiendo a esas críticas que se le hacían a Boas, se van para el otro lado, se caen del otro lado, ¿no? Tratando todo el tiempo, no en este primer trabajo que decíamos de Margaret Mead, pero sí en los de Ruth Bennett y en los de algunos otros autores, tratan de teorizar todo lo más que pueden, al punto de que algunas de sus teorizaciones no son muy sostenibles, o sea, no tienen un sustento teórico tan fuerte, ¿no? Lo de Ruth Bennett ha sido muy criticado, esto de encontrar... Está bien que ella hace la salvedad, digamos, de que, bueno, esto del comportamiento, del temperamento dionisíaco y apolíneo, digo, como dos cuestiones opuestas, sacadas del esquema griego, ¿no? Y retomando a Nietzsche. Pero digo, como muy estructurado, muy sesgado, como que es imposible encontrar eso en algunas culturas. Pero bueno, por eso, digo, se cayeron más del otro lado, se cayeron más del lado de intentar teorizar. Inclusive Ruth Bennett lo que dice es que habla de la inconmensurabilidad de las culturas, o sea, no hay posibilidad de comparación. En eso Margaret Mead es diferente. Ella sí está pensando en comparar. No es que Ruth Bennett no lo haga, pero, digamos, tiene una posición que la lleva más a entender a cada cultura en sí misma como una totalidad y intentar no comparar. Margaret Mead, en cambio, trata de hacer estos opuestos, ¿no? Trata de encontrar opuestos. Es otra mirada. Y vos, Enrique, preguntabas si su manera de pensar no era quizás un poco prejuiciosa cuando comentaba determinadas características. Sí, tal cual, pero a mí me sorprende cuando la leo porque, digo, muy honesta, ¿no? Muy franca con lo que pensaba y aparte retomando algo de, qué sé yo, 20, 30, 40 años atrás en muchos casos o más. Pero sí, tenía como respecto sobre todo de la producción artística de estos pueblos, ¿no? De estas tribus, como que, bueno, algunas cuestiones le parecían pobres o carentes de interés, así que ella iba con una mirada, aunque decía que no, pero ella iba con un sesgo muy claro para enfocar ciertos problemas, ¿no? A pesar de que tal vez no lo planteara en términos de hipótesis tan claras, pero iba con una idea. Y bueno, cuando había algo de eso que no le cerraba, bueno, como que se retraía. Hay una parte de este texto, que no sé ahora si lo voy a encontrar, pero ella se refiere a que Rio Fortune se iba a enfocar en el estudio de la cultura, dice ella, y yo en los aspectos de crianza de los niños, y no me acuerdo qué cuestión más, no sé si esto de los adolescentes, bueno. Y a mí me llama la atención porque, y algo del lenguaje creo que dice, sí, en el lenguaje y en algo de la crianza de los niños. Y a mí me llama la atención porque yo no sé ella a qué se está refiriendo
cuando dice que su marido se iba a encargar del estudio de la cultura, porque digo, nosotros, y en los términos en que ya lo concebía Boas en ese momento, pensamos que la cultura precisamente es todo eso. Yo supongo que para las ideas de la época también, porque precisamente, por ejemplo, Radcliffe Brown, y ese puede haber sido un punto de ahí de problema entre ellos, los estudios funcionalistas se enfocaban más en la cuestión relacionada con la estructura política o el tema de la estratificación de las sociedades, digamos, como entender cómo se organizaban estas sociedades en términos del control, del poder, la cuestión jurídica en algunos autores aparece, aunque no tanto, pero aparece en algunos autores. Y yo pienso a lo mejor la mirada de Rio Fortune iba más en esa clave, pienso, no estoy segura de eso del todo, y ella más enfocada en esto, en las cuestiones del lenguaje y en el tema que tiene que ver con la crianza de los niños, la adolescencia y todo esto. Pienso que puede ir por ahí, pero la verdad es que no queda claro, porque ella dice solamente eso y bueno, habría que ver algún otro estudio o leerlo a Rio Fortune y ver qué era el foco de su trabajo. En una parte parecería también que ella trata de cubrir, porque ella en un momento dice es más famosa, en Estados Unidos ella ya es famosa, claro, y a su marido no lo conoce nadie. Entonces cuando tiene que volver dice, pero eso va a generar cierta incomodidad. O sea que en un punto también lo dice en cuanto a las tareas domésticas, que ella trata de aparentar que no las hace, para que él no sienta que... Entonces, todo el tiempo pareciera como que trata de darle una importancia a él o no ponerse por la trayectoria, porque aparte dice, mi libro ya es famoso no sé cuánto, o sea, como ella no estaba, se hizo claro, famoso el libro cuando ella no estaba, pero como claro, no queriendo estar sobre la figura de él, a mí me dio esa impresión, ¿no? Sí, hay algún comentario en esa línea, sí, tal cual. Que digamos, eso después a ella no le pasa de alguna manera, porque es verdad, Rio Fortune no lo conocemos, yo por lo menos no he leído nada de él y no lo estudiamos, deberíamos estudiarlo en esta corriente, porque ya después, digo, como un contemporáneo y más o menos trabaja en esa línea, pero no lo vemos. Y en el caso de Gregory Bateson es otra cosa, porque Gregory Bateson sí, inclusive a Gregory Bateson se lo retoma mucho, después lo vamos a trabajar con las derivaciones de estos enfoques más en términos contemporáneos, ¿no? Pero a Gregory Bateson se lo retoma desde la antropología de las emociones, que es un campo también que en el último tiempo ha incorporado un poco de dinamismo, sobre todo algo también acá, pero en algunos países de Europa, en Inglaterra, en España, por esto del estudio del etos, ¿no? Lo que él va a definir como el etos, la cuestión de las emociones, y él venía de una formación en biología, ¿no? Él tenía conocimientos de genética, más asociados a las ciencias naturales. Entonces también cuando ellos se encuentran con este personaje ahí en el medio del trabajo de campo, que él iba a enfocarse en los Yatmul, que también era una población cercana, pero se reunían y mantenían correspondencia epistolar para ir viendo los avances que cada uno hacía. Claro, ellos se maravillan un poco con esta cuestión más sistemática, metodológica de parte de Bateson, muy anclada en el sistema de las ciencias más duras, digamos, la formulación de hipótesis, el testeo, digamos, como toda una matriz metodológica más fuerte, porque él había sido formado en Cambridge, así que imagínense que, bueno, era como un pope para ellos, aunque era una persona joven, contemporánea y todo, era una persona para mirar con cierta admiración, que es lo que le termina pasando un poco a Margaret Mead, se termina enamorando de él, también por él. Y dice, y nosotros teníamos para aportarle todo lo que venía del campo antropológico, que para él era nuevo, ¿no? Como que había ahí una confluencia interesante de intereses y de posiciones disciplinares muy diversas, pero que terminan construyendo algo, porque bueno, de hecho ellos terminan trabajando juntos, sobre todo en la investigación en Bali. Así que bueno, hay ahí como una serie de componentes que van apareciendo en relación a esto, ¿no? A las formaciones, a las miradas, al posicionamiento metodológico.
Y acá señala algo que también me parecía importante de señalarles a ustedes, de mostrarles, que es en la página, espérenme, 188, dice, bueno, se refiere a cómo el trabajo de campo devuelve otras impresiones de las que uno fue a buscar o de las hipótesis iniciales del trabajo, que esto habla muy bien de ella en ese sentido, ¿no? Más allá de que, bueno, una reformulación posterior y todo, pero ella dice, habíamos inventado un método de analizar acontecimientos y aprendido a ubicar los hechos menudos, o sea, los hechos como más pequeños, dentro de contextos mayores. Pero el problema que yo había planeado para la investigación, o sea, cómo los contrastes atribuidos culturalmente a la conducta de hombres y mujeres contribuían a diferenciar la estructura de carácter entre ellos, me había reportado muy poco, ¿no? Ahí viene de esto del estancamiento y yo. Me di cuenta de que la misma manera con que los manus acentuaban la analidad, los Arapey hacían resaltar la oralidad, y que en este énfasis sobre la oralidad de los alimentos concordaba con los primeros trabajos de Freud y Abrams. También esto carecía de una referencia teórica firme, ¿no? Bueno, por un lado esto, ¿no? Digamos, cómo el trabajo de campo te devuelve elementos que por ahí uno no consideró inicialmente, que está buenísimo que eso suceda, porque digo, si no, las investigaciones se convierten en tautológicas. Yo voy a confirmar aquello que me planteé inicialmente y por supuesto no permito que nada nuevo emerja, y ahí estoy en un problema. Medio que voy a confirmar hipótesis, ¿no? Si puedo dar lugar a que aparezca algo que yo inicialmente no consideré, bueno, se me abre mucho el campo, digamos, con posibilidades nuevas, ¿no? Y precisamente la antropología y estos estudios como más de larga permanencia en el terreno y de trabajos más en profundidad respecto de entrevistas, implican abrir ese universo de sentidos para captar elementos que no fueron considerados inicialmente. O sea que eso es interesante, ¿no? Y al mismo tiempo la autocrítica respecto de esta posibilidad de encontrar como una referencia teórica firme, digamos, dónde anclar esto que ella iba encontrando también, cómo sostener estos hallazgos, ¿no? Del campo. Cómo justificarlos teóricamente. Y en un momento dice, bueno, mi vida intelectual estaba terminada, ¿no? Como que está en un momento ahí de quiebre, que ya siente que no avanza. Dice, tal vez se debiera al efecto amortiguador de la continua preocupación de Río por Malinowski, tan distinta de los estímulos que recibían los estudiantes que estudiaban con él. Bueno, también, ¿no? Ahí es interesante porque hace como un contrapunto con otro autor de la época, un autor contemporáneo que viene de otra corriente, el funcionalismo, y precisamente en la que el trabajo de campo también ocupa un lugar central, ¿no? Bueno, porque también está como muy discutido quién es el padre del trabajo de campo antropológico. Malinowski claramente es uno de ellos. Bueno, y ahí habla sobre la investigación de Radcliffe Brown, de $1 millón, Ruth Benedict es la que se lo comenta, y ella ahí ve esta cuestión de bueno, la posibilidad de ofrecer una gran cantidad de becas en el caso de obtenerlo, para trabajo de campo a los estudiantes más promisorios de todas las ciencias sociales. O sea, también está pensando en un trabajo interdisciplinario, que puede ser interesante. Dice, y pone esta frase que para mí es maravillosa respecto de su ego, que es, si lo hubiera logrado, este sería un mundo distinto. Si hubiera accedido a sus ideas, una genia. Bueno, así que bueno, tiene como esas cuestiones respecto de esto, ¿no? Un gran ego, claramente. Pero bueno, ella entonces se ve que se tenía como mucha fe respecto de su capacidad de generar conocimiento y bueno, aportes al mundo del campo antropológico. Bueno, a ver, ¿qué otros elementos? Bueno, sigue con esta línea de que su falta de satisfacción con los aportes teóricos que habían hecho cuando se van del grupo Arapey en 1932. No habíamos visto ninguna gran ceremonia ni rito de iniciación, dice, y acá escribe esto, ¿no? El hecho mismo de que la cultura fuese tan banal hizo posible que yo la documentase con tanto detalle. Bueno, ahí yo no sé, puede haber un problema de traducción, no sé. Yo creo que la palabra no debe haber sido banal. A mí me parece que ahí se debe haber referido a algo respecto de la sencillez, ¿no? Me da la sensación, porque banal es una palabra
bastante despectiva. Puede ser que haya sido una correspondencia más exacta con un equivalente en inglés. Pero bueno, me llama la atención porque yo creo que habla de la simpleza, tal vez, esto de lo ritual y de ciertas cuestiones que le permitieron documentar todo lo posible. De todos modos, una de las críticas que se le hace a Margaret Mead también es el tema de que precisamente la cantidad de entrevistas, por ejemplo, que hace, no son representativas, aún tratándose de poblaciones muy pequeñas. Ustedes saben que el tema de la representatividad está muy trabajado a nivel de la estadística, ¿no? Los sociólogos también trabajan más con esas líneas, digamos. Bueno, y habría que ver ahí un poco, bueno, esa crítica que se le hace en términos de la cantidad de trabajo de campo efectivamente llevado a cabo. Bueno, por eso, digo, hay que ver ahí, bueno, un poco más, porque no accedemos a todo el universo de documentación respecto de cuántas entrevistas hizo, en fin. Bien. Fíjense que acá ella dice, en la página 191, cuando fuimos a trabajar en CEPIC, me aseguré de que no invadíamos el territorio de Gregory, ¿no? De Gregory Bateson. Insistí en que Río y yo fuésemos a un lugar donde nadie hubiera trabajado. Me parece que era muy fuerte en la época esta cuestión respecto de no superponer trabajos con investigadores que estaban en ese momento, sobre todo haciendo trabajo de campo. Claro, porque, digo, desde un punto de vista ético también, si uno, digamos, también es quien se adelanta a publicar o quien elabora, digamos, lo más significativo, lo más relevante o lo que tiene mayor repercusión en un momento determinado. Si están los dos trabajando al mismo tiempo, también los dos se van a apurar por publicar. Digo, no es lo mismo que ir en distintos momentos, donde puede haber una revisión de un trabajo anterior, que uno enfoque en otra línea. Pero está bueno para pensar el tema de la ética del trabajo de campo, no porque deba ser así, para pensarla en términos de cómo se manejaba en ese momento, ¿no? Porque además, también, las potencias mundiales se dividían un poco el mundo respecto de los lugares que iban a investigar. Primero por el acceso, ¿no? Y además por esto, tratando de ubicar lugares que no hubieran sido abordados, ¿no? Eso también. Bien. Sí, Laura. Discúlpame, Daniela, tengo que cortar porque me vinieron a arreglar el cable, bueno, pero bueno, sigo un poco la grabación. Gracias, Gracias no, por la... Qué bueno que te arreglen el cable. Sí, chao, gracias. Chao. Bueno, después también habla acá respecto de, a ver si era... Sí, ¿alguien quería comentar algo? Ah, quedó Laura ahí. Están abiertos. Sí, ahí está. Bueno, ahí ella refiere algo respecto bueno, pero vieron que también la referencia al contexto, esto pasa en todos los autores, ¿no? La referencia al contexto de colonialismo en el que se encontraban estos pueblos generalmente no aparece, ¿no? Ella acá dice algo respecto del gobierno australiano y los mundos de humor, como que hay algunas cuestiones que se prohíben, y bueno, y algunos son tomados privados de la libertad, bueno, y en el momento que vuelven, algunas prácticas se dejan de lado, ¿no? Acá hay una cosa que vieron que ellos también tenían esta cosa de la antropología como de salvataje, de tratar de relevar todo lo posible antes de que estos pueblos desaparecieran. Y acá en una parte dice, a ver, esperen que lo encuentre. ¿Dónde está? Esto, ¿no? Dice, bueno, cuando los notables volvieron, anunciaron que la guerra había terminado, claro, pero habían estado en la cárcel, ¿no? Todos ellos privados de la libertad. Esto quería decir que también los ritos ceremoniales llegaban a su fin. Dice, se perdía el tema central del ritual, separación de los hombres de mujeres y niños, y la ceremonia con toda probabilidad sería abandonada.
pero digo, hay como una influencia del impacto colonial en estos pueblos, ¿no? Precisamente el encarcelamiento de los nobles o de los notables de estas tribus. Dice, esta aceptación absoluta de una ruptura con el pasado, tan característica de la cultura Sepik, condujo a una especie de parálisis cultural, ¿no? Pero es de las pocas referencias que hay a esto, ¿no? Al contexto de colonialismo. Y Cerreo determinó que esta vez él se dedicaría, esto es lo que les comentaba antes, a la cultura y yo al idioma, los niños y la tecnología. Dado que solo había un buen informante, trabajaríamos los dos con él por turnos. Y después dice algo que es como bastante triste, digamos, fue un trabajo extraordinariamente duro y poco gratificante. Tratábamos de registrar una cultura cuyos integrantes mismos estaban convencidos de que había dejado de existir. Tremendo, ¿no? Porque claro, imagínense que si estos notables de la aldea vuelven y dicen, bueno, se acabaron las ceremonias, la guerra se terminó, como hay un doblegamiento también a la autoridad colonial, se termina toda la cuestión ritual y esto que ella menciona como parálisis cultural tan fuerte, ¿no? Bueno, esto, como que los mismos miembros, cómo documentar un pueblo cuyos mismos miembros creían que esa cultura ya estaba acabada, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero es de las pocas referencias, y esta referencia, fíjense que aparece en el año 72, cuando ya la antropología realiza una revisión sobre su propia práctica en contexto colonial y tiene una mirada más crítica hacia ese rol de los antropólogos que en ningún momento mencionan la autoridad colonial en esos espacios. O sea que ella puede incorporar esa mirada cuando ya ha habido un proceso de reflexividad sobre la propia disciplina, ¿no? Bueno, y acá menciona algo, dice, a mediados de nuestra estadía descubrí que por haber insistido en trabajar solo sobre el tema del parentesco, Río, bueno, ven, él cuando habla de la cultura sabe que se refiere también a todo el parentesco, a las cuestiones más clásicas del estudio antropológico, ¿no? Que deben tener que ver con el poder, con la jefatura, bueno, el parentesco. Río había pasado por alto un punto importante. Yo me había dado cuenta de ello por los términos que usaban los niños con quienes estaba trabajando. Me pareció que si la línea divisoria entre su trabajo y el mío no hubiese sido tan rígida, podríamos haber recolectado el material mucho antes. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque esto de dividirse, como esto, el mundo de este pueblo, de los Mundugumor, como en compartimentos más estancos, pero bueno, en el sentido de que, bueno, uno tiene más acceso a una cuestión, el otro a otro, más facilidad, porque ya en un momento habla de su agotamiento mental, porque estaba aprendiendo 3 lenguas al mismo tiempo, o sea que evidentemente tenía mayor facilidad para esto que su marido, y por eso se debe haber enfocado en esa línea, o le interesaba más eso. Dice, bueno, pero al mismo tiempo es una contradicción esto, ¿no? Porque esto de fraccionar o compartimentar el estudio de la cultura implica también que los avances que se hacen son menores, ¿no? Según ella, bueno, la reflexión que puede hacer sobre eso es esa. Bueno, y esto, ¿no? Sentía que no avanzaba con el análisis de los Mundugumor. Y ahí empieza a escribir algunas características de este pueblo, sobre todo más asociada con la agresividad, ¿no? Y con el sexo, fundamentalmente. Bien, y en el caso de, bueno, digamos, como que no había tanta indiferenciación entre las actividades o la conducta entre hombres y mujeres, ¿no? Como todo un poco más parecido, ¿no? No tanta distinción en términos de sexo o de género. Dice esto es lo que referías vos antes, que a mí también me impresionó. Cuando lo leí, lo que decías, Anaí, lo que más me costaba aguantar era la actitud de los Mundugumor hacia los niños. Las mujeres querían hijos y los hombres hijas. A los bebés del sexo no deseado se los tiraba al río, vivos, envueltos en láminas de corteza de árbol. Me produjo una reacción tan fuerte contra esta cultura que allí mismo decidí tener un hijo, aunque significara muchos sacrificios. Bueno, ahí comenta esto de que en algunos casos ese niño era rescatado, pero si el que lo rescataba también no era el sexo que esperaba, lo volvía a arrojar al río, ¿no? Bueno, como una práctica de infanticidio que ella ahí lo que pasa es que no documenta por qué bueno, digo, está la cuestión de la elección del sexo, ¿no? Claramente. Pero debe haber habido alguna cuestión ritual más en juego
que me parece que ya no está teniendo en cuenta, pero bueno, no aparece, así que no podemos saber respecto de eso. Bueno, y ahí en el capítulo 5, en el que ella arma este esquema de opuestos, digamos, se ve esta situación, digamos, ya más, la presencia de Gregory Bateson más claramente, empiezan a tener más encuentros y sobre todo mucha correspondencia entre ellos. Y acá lo que le dice Bateson en ese momento es que más tarde le comentó que los antropólogos que habían leído mi obra, pero no me conocían, tendían a dudar de mis conclusiones porque no querían reconocer la velocidad a la cual yo trabajaba. Bueno, de nuevo, ella, maravillosa. Así que bueno, y acá ellos marcan esta cuestión de mareados por la alegría de encontrar a alguien cuya formación era tan diferente de la nuestra. Todos los estudios de Río y míos habían sido en ciencias sociales, mientras que Gregory era biólogo, ¿no? Y ella resalta un poco su formación en Cambridge, sus estudios en genética, que después, digamos, Bateson siguió también. Pensadores, científicos, intelectuales del mundo, y sobre todo de esa época, porque están mirando como contemporánea con cosas. ¿Cómo, Enrique? Te escucho medio mal. Estaba pensando que se ven mucho en estos estudiantes, investigadores de esta época, ese tipo de forma de pensar, porque estaba leyendo hace un tiempo a Freud y que hacía comentarios parecidos, porque era tendencia sentirse en un lugar por encima de otros grupos sociales y pertenecer también a eso, o es casualidad que a mí me parece que eso ocurra. La verdad que no sé, no lo sé. Yo no he leído otros autores que se hagan tanto autobombo, por decirlo de otra manera, pero la verdad es que no sé. De todos modos, bueno, estamos hablando de Freud, qué sé yo, también un pope, digamos, o sea, son personas que han quedado en la historia del conocimiento, también, no sé, y Margaret Mead, a pesar de todas las críticas que tiene, y de todo lo que podemos leer en su obra y decir de ella, ha trascendido el campo de la antropología, además, lo cual tampoco es tan común, ¿no? La verdad es que no sé, o sea, al lado de la humildad de Boas, esto es como una cosa que realmente descolla por todo lo contrario. Sí, me llama la atención, pero me hace ruido, porque es discípula de él, pero a la vez tiene otra forma de expresar y de ver al resto, al otro, como que ella estaba por encima en muchas otras cosas. No lo dudo, pero que lo manifiesta así con esa tranquilidad, lo que me hace un poco de ruido, ¿verdad? Sí, sin duda, todos. La verdad es que por eso, digo, no se caracterizaba por la humildad. Bateson nada que ver, digamos, los escritos de él le pierde un nivel de minuciosidad y son complejos, qué sé yo, tiene como otro estilo de escritura. Está bien, este texto lo que tiene en particular es que es como retomar su diario de campo, pero su propio diario, ¿no? Digamos, no la construcción, el diario personal, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando precisamente sale el diario de Malinowski, que creo que se publica, me parece que después que él murió, yo ahora no me acuerdo bien. Claro, también una controversia tremenda porque el tipo se quejaba como ella de los... O sea, ella acá creo que también es muy genuina, dice todo lo que piensa. Pero es un escrito póstumo, digamos, no es un escrito durante el trabajo, en el que yo creo que ella se toma la licencia de hablar de su propia producción y del momento que estaban transitando, porque, digo, cuando uno va a leer el resto de los libros no son así, este es como más autorreferencial, hace, bueno, como una revisión sobre su propio trabajo, ¿no? Tiene otras características, qué sé yo, sexo, adolescencia y cultura en Samoa, sexo y temperamento, no son así, tienen otro perfil, por eso, pero qué sé yo, muy personaje. Claro, acá en la página 196 dice, Gregory vacilaba con la metodología, nosotros ansiábamos la relevancia teórica. Claro. Y después cuenta todos los sacrificios, ¿no? Dice, un año entero
no habíamos podido hablar con nadie sobre lo que estábamos haciendo. Además, yo me sentía mágicamente liberada de esa cárcel que fue la aldea Arapech, en la cumbre de la montaña, en la cual no había podido salir para dar un solo paso durante 7 meses y medio, como una pesadilla habla, ¿no? Claro. Desintegrada, hostil e infestada de mosquitos. Todo por la relevancia teórica, pobre. La verdad que está bien que se haga autobombo. Claro. Tiene que pasar. Digamos, por un lado, No conoció a Betson. lo conoció a Bateson, claro, tal cual. Ah, No, pero digo, ella, a pesar del autobombo, es verdad que se critica mucho de la cuestión teórica y metodológica, como que está ahí viendo las dificultades que ellos tienen, vistas en retrospectiva, ¿no? Porque lo dice, bueno, en ese momento yo estaba trabada, qué sé yo, bueno, como en el momento de trabajo de campo concreto de tratar de analizar esos datos que iban produciendo, ¿no? Claro, y acá ella menciona algo interesante en la misma página donde vos decías un poquito antes, respecto de cómo Boas les transmitía, que era un poco lo que les comentaba antes, esto de la metodología, ¿no? De investigación en relación a esto, a Gregory Bateson. Dice, Boas poseía una comprensión intrínseca tan certera del método científico que pocas veces hablaba de él como tal con sus estudiantes. Nunca nos abrumó con conferencias sobre los métodos de la ciencia. No sabíamos lo que eran hipótesis o paradigmas, ni se estudió epistemología formalmente. En sus clases, Boas presentaba el material de un modo tal que sus alumnos no podían hacer otra cosa más que absorber los procedimientos correctos. Estábamos poco acostumbrados al tipo de formación altamente científica que caracterizó a la gente de tradición inglesa de la época, ¿no? Y nombro unos cuantos. Gregory no había tenido contacto con el tipo de antropología que nosotros habíamos estudiado. Claro, porque él venía de la tradición sobre todo de de estudios funcionalistas en Inglaterra, sobre todo a cargo de Radcliffe Brown, bueno, todos los que van a conocer también Evans Pritchard el año que viene en Corrientes 3, y tenía como otro, y aparentemente sí, esto de la rigidez, el otro día escuchaba, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar las conferencias del CAS, ¿las pudieron ver algunas? Algunas. Bueno, hay una en la que habla Eve, se me fue el apellido, Eve Visuri, bueno, estuvo en varios lugares del mundo y ella se terminó de formar en Inglaterra y lo conoció a Radcliffe Brown. Y ella decía que, claro, allá las posibilidades, o sea, el mundo, digamos, de campo, de trabajo de campo en Inglaterra es Asia o África. Listo. Fin de la discusión. Vos estudiás ahí, vas a uno de esos dos lugares. Y ella quería estudiar América Latina. Entonces tuvo que hacer una justificación enorme para decir por qué quería estudiar América Latina, como que, bueno, me parece que también es interesante para ver lo rígidos que, fíjense que si eso seguía siendo así, esta mujer, bueno, no sé cuántos años tiene ahora, tendrá 60, cerca de 70 años, pero bueno, eso fue en sus 20 y pico, o sea, fue hace 50 años, en la década del 70 más o menos. Fíjense que en ese momento todavía regía ese nivel de rigidez tan importante sobre los focos de estudio, ¿no? Sobre los ámbitos pasibles de ser estudiados porque bueno, además también habría subsidios para estudiar en esos lugares, a lo mejor una infraestructura más montada en esos lugares, bueno, por distintos motivos, pero digamos, me parece interesante ver esa dimensión, ¿no? En el caso de la formación, sobre todo de Bateson. Pero bueno, Bateson venía más que nada, se había empezado a volcar a la antropología, venía más que nada de la formación en ciencias naturales, ¿no? En biología. Espérenme que prendo un poquito la luz porque ya estoy medio en la oscuridad. Bien, así que, bueno, un poco eso y... en un momento dice una cosa que dice en la página, en ese momento Gregory y yo habíamos establecido un tipo de comunicación que Reo no compartía. Y bueno, habla un poco también de su vida privada, es muy gracioso. Bueno, y a ver, acá también había otra cuestión metodológica que les quería mostrar.
Gregory y yo habíamos iniciado una competencia amistosa con las técnicas, porque si bien Río y yo poseíamos un mejor caudal de técnicas verbales de encuesta, Gregory tenía mucha seguridad en la tecnología de la investigación, que más tarde incorporó a las complejidades de nuestro trabajo en Bali. Bueno, de nuevo, esta cuestión del enfoque metodológico. Bien. Bueno, ella habla sobre las diferencias entre los dos. Es muy graciosa, la verdad que es muy divertido leerla. Las características de cada uno. Dice, Gregory venía a visitarnos y manteníamos un servicio de mensajes entre ambos campamentos, porque no estaban en las mismas aldeas, e intercambiábamos a veces largas discusiones teóricas, estimulado por esta correspondencia y nuestras conversaciones. El análisis de Gregory sobre la cultura Yatmul comenzaba a tomar forma definida. Emergía así un modelo que en muchas formas se complementaba con lo que nosotros estábamos descubriendo en Chambuli. Después de trabajar con dos culturas en las cuales no creía encontrar nada significativo para el problema que deseaba investigar, Chambuli me proporcionaba una especie de modelo, tal vez la pieza que faltaba, posibilitando una nueva interpretación de lo que ya sabíamos. A menudo, este tipo de comparación de diferentes culturas es lo que revela las verdaderas dimensiones de un problema y, por lo tanto, nos permite formularlo con un enfoque nuevo. Es necesario contrastar por medio de la comparación para completar un esquema. Fíjense que acá está un poco esto que les mencionaba al principio respecto de la posibilidad de comparación. A diferencia por ahí del posicionamiento de Ruth Bennet, Margaret Mead sí cree que hay una posibilidad de contrastar o de comparar esquemas culturales diferentes, en los que, para el caso de su interés, se puedan ver los roles definidos por el género, cómo se representan en cada una de las culturas, ¿no? Básicamente eso. Dice, entre los Chambuli, las relaciones sancionadas entre hombres y mujeres eran opuestas a las que son características en nuestra propia cultura. En Chambuli las mujeres eran activas y vigorosas, manejaban los negocios y trabajaban cómodamente en grandes grupos cooperativos. Las niñas eran inteligentes y competentes como sus madres. Chambuli es la única cultura que conozco donde los varones no son los integrantes más avanzados de la comunidad. En Chambuli las niñas eran despiertas y libres, mientras que los varones ya participaban de la vida individualista, competitiva, rivalizante y mezquina de los hombres adultos. Ya la guerra no interesaba a los hombres de Chambuli desde hacía mucho tiempo. Bueno, fíjense que ahí ella... Por eso dice que encuentra la pieza que le faltaba, ¿no? Porque en realidad descubre que hay otras sociedades en las que puede encontrar esta diferencia de sexo y temperamento asociada de un modo contrario al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Mujeres vigorosas, inteligentes, activas, que son como los miembros más dinámicos de la sociedad, a diferencia, digamos, de los hombres que ocupan un lugar más relegado, menos importante, ¿no? O sea que ahí ella de alguna manera dice, bueno, esta es la pieza que me faltaba para terminar de confirmar mi hipótesis, porque ahí ella sí va con una hipótesis de que el modo en el que se define el temperamento claramente es cultural y no tiene una asociación con lo biológico. Esto, por supuesto, es sumamente importante, ¿no? Lo que pasa es que también se le critica porque, digamos, lo encontró en alguna cultura, aparece en algunas otras, pero bueno, lo que algunos le critican es esa intención de parte de Margaret Mead de ir a comprobar esto, ¿no? A toda costa. Bueno, y ahí empieza a hablar un poco sobre el trabajo de Gregory Bateson, sobre la categoría de ethos en la sociedad Yatmul. Y bueno, que le interesa como empezar a definir esto, y dice, y había una ceremonia de Yatmul donde hombres y mujeres invertían sus roles acostumbrados. En esta ceremonia, llamada
Naven o Naven, no sé. Entre otras cosas, se honraba la primera acción de un niño, por ejemplo, matar a un animal o a un pájaro, tocar el tambor o la flauta, ir a otra aldea y volver, o bien para una niña pescar un pez o cocinar panqueques. Estas inversiones ceremoniales, interpretadas con mucha vivacidad, tenían el efecto de acentuar el verdadero contraste entre sexos. Un tipo de contraste masculino-femenino bastante conocido en el mundo euroamericano. Bueno, y acá ella se hace una serie de preguntas, dice, a medida que hablábamos con Bateson y empezábamos a contrastar el material que generábamos, ella se pregunta, ¿habrá otros tipos de diferencias innatas tan importantes como las de los sexos, pero que no respeten las barreras sexuales? ¿Podría ser que los seres humanos con diferencias innatas al nacer se adaptasen a tipos temperamentales sistemáticamente definidos y que existiesen versiones femeninas y masculinas de cada uno de estos tipos temperamentales? Bueno, una cuestión importante que quiero señalar, porque por ahí no lo dije hasta ahora, pero cuando ella habla de sexo, nosotros, en los términos actuales, estaríamos pensando más en género, ¿no? Bueno, también la categoría de sexo está presente, pero en realidad el concepto de género todavía no estaba tan desarrollado. Si bien para la época que ella escribe esto sí, pero ella ahí trata de vincular lo biológico con la cuestión temperamental, pero en general no habla del concepto de género, habla siempre de sexo. Por eso digo, a veces yo digo género, pero en realidad lo estoy pensando en términos más actuales y no porque ella lo diga así. Y después dice, ¿sería posible que las diferencias masculino-femeninas tan características de la cultura euroamericana estuviesen invertidas, como era el caso de los chambuli, donde las mujeres eran activas y cooperantes, mientras que los hombres eran cariñosos, sujetos a las elecciones de las mujeres y se caracterizaban por el tipo de mezquindad, celos y caprichosidad que las feministas señalaban como resultado del rol supeditado y dependiente de las mujeres? Fíjense que es interesante la pregunta, ¿no? Está buena para pensarla, porque ella ahí se está planteando también los avances, digamos, del feminismo de la época, ¿no? ¿Tiene que ver con ese rol subsumido de las mujeres? ¿O no? Está buena la pregunta, para pensarla. Ella no, de todos modos no la contesta, ¿no? Está ahí como la deja. Bueno, y acá arma como un esquema de esto, bueno, que ella pone los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y ubica a cada uno de los hombres y mujeres de cada uno de estos pueblos como opuestos, ¿no? En este esquema, ¿no? Respecto de esto de lo activo, lo agresivo, lo sexual, digamos, toda la preponderancia de esto o no. Acá yo les decía esto que ella también lo leyó a Carl Jung, porque dice, mis razonamientos se basaban en los trabajos de Jung, especialmente su esquema cuádruple para agrupar a los seres humanos según los tipos psicológicos, relacionados cada uno con los demás de un modo complementario. Gregory, quien tendía a utilizar analogías biológicas, invocaba los modelos formales de las leyes de Mendel. Bueno, cada uno se remitía al campo que le resultaba, digamos, más cercano, ¿no? En el caso de ella, la psicología, y en el caso de él, la genética, ¿no? Bueno, y esto de tratar de elaborar modelos como para interpretar estas realidades que encontraban en estos pueblos. Dice, nuestro razonamiento tenía una gran deuda de gratitud con la formulación de Ruth Bennett sobre la gran gama de potencialidades de la personalidad, de la cual cada cultura seleccionaba, por así decirlo, aquellos rasgos humanos que deseaba hacer resaltar. Mientras vivíamos a orillas del Sepik, nos envió una copia del manuscrito, que lo había mencionado antes, Patterns of Culture. Y después habla de esta cuestión del inadaptado. Dice, existe un número limitado de tipos temperamentales, cada uno de los cuales se caracteriza por un grupo identificable de rasgos innatos de personalidad, y que estos tipos están sistemáticamente interrelacionados. Dice, si así era, parecía evidente que un individuo cuyo temperamento resultaba incompatible con el tipo o tipos preferidos por la cultura en la que había nacido y crecido,
estaría en desventaja de un modo sistemático y predictible para esa cultura. Sería el inadaptado, digamos, ¿no? Aquel que queda, o el desviado, porque en un momento habla del desviado también. Sería aquel que no se ciñe, digamos, a lo que se espera de él en términos temperamentales, ya sea que sea hombre o mujer, y que pueda ubicarse en esa categoría más claramente, ¿no? Y por lo tanto queda de alguna manera fuera del esquema cultural. Bueno, y acá dice algo que es como una conclusión que ella saca más tarde, dice 40 años después, me parece que la similitud de temperamento puede apreciarse mejor en dos individuos del mismo sexo, criados en la misma cultura. En cambio, el contraste entre masculinidad y feminidad aparece mejor en la relación entre un hombre y una mujer del mismo temperamento, criados en la misma cultura. Bueno, ahí de nuevo esta cuestión de la oposición entre temperamentos diferentes, pero dentro de la misma cultura. Y ella dice, bueno, Gregory y yo sentíamos que en cierta medida éramos casos desviados dentro de nuestras propias culturas. Bueno, y acá, digamos, habla un poco del avance de esta investigación, que sienten que llegaron a un punto interesante y le envían un telegrama a Boas diciendo que se vuelven para exponerle sus avances teóricos, ¿no? Dice, sabíamos que la discusión de las diferencias innatas se prestaría a discusiones políticas. Sin embargo, todavía no éramos conscientes de todo el terror desplegado por el nazismo con su insistencia sobre la sangre y la raza. Las escasas noticias que nos llegaban no proporcionaban una percepción real del potencial político de Hitler. Pero bueno, ella ahí reconoce esto, las implicancias políticas que va a tener esto que ellos escriban y digan, que comuniquen de alguna manera en términos más amplios, ¿no? De divulgación, no solo al mundo académico, sino a toda la comunidad. Bueno, y esto, ¿no? La fuerza de la cultura para modelar, ¿no? Estos temperamentos, ¿no? Básicamente, digamos, la conclusión, la conclusión del estudio. Bien. Bueno, no me acuerdo si acá había algo más. Dice, en el verano terminé de escribir Sexo y Temperamento y el libro se publicó en 1935. Las reacciones tan contradictorias que suscitó mi libro evidenciaron la dificultad que tienen los norteamericanos en distinguir entre predisposiciones innatas y conducta adquirida culturalmente. Las feministas lo utilizaron como demostración de que las mujeres no aman naturalmente a los niños y recomendaban que no se les diesen muñecas a las niñas para jugar. Los críticos me acusaban de no reconocer la existencia de diferencias entre los sexos. 14 años después escribía, fue traducido de dos maneras, male and female como macho y hembra y el hombre y la mujer, así que pueden aparecer de las dos maneras. Un libro en el cual hablaba detalladamente de cómo las diferencias culturales y temperamentales se reflejaban en la vida de hombres y mujeres. Luego pasaba a discutir las características que se relacionan primordialmente con las diferencias de sexo entre hombres y mujeres. Las mujeres me acusaron de antifeminismo, los hombres de feminismo excesivo, y todos sostenían que yo negaba la belleza de ser mujer. Genial. Pero bueno, es verdad, porque tal cual, eso fue un poco lo que suscitó, digamos, y generó controversia lo que ella publicaba. En realidad, en una sociedad que tal vez no estaba del todo preparada para recibir esas ideas, ¿no? Y acá lo último que ya los dejo, dice, bueno, la primavera de 1935 Gregory llegó a los Estados Unidos junto con Radcliffe Brown, fíjense que él, claro, sí quedó con ese contacto académico, hicimos un nuevo intento de definir
qué significaba la sociedad, la cultura y el carácter cultural. En ese momento se hizo evidente que el estudio de las diferencias innatas tendría que esperar el advenimiento de épocas menos turbulentas. De vuelta en Inglaterra, Gregory completó el manuscrito de Navy en su magnífico estudio sobre la cultura y Atmul. Y después dice, bueno, ya pudimos, ya estaba divorciada, pudimos emprender el estudio en la isla de Bali. Así que bueno, hasta acá este picadito, salpicadito sobre un montón de textos de Margaret Mead. Así que bueno, espero que les haya resultado claro. ¿Tienen alguna pregunta, algo que consultar? Están cansados, ya no me van a preguntar nada. Más si se tienen que ir a otra clase. Bueno, léanlos, los textos son fáciles de leer, son bastante amenos, así que no les van a resultar de gran dificultad. Y la verdad es que este último es muy interesante para revisar un poco su producción y su posicionamiento en torno a esto. Así que bueno, nos estaremos viendo en próximas clases. Gracias, chao. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Chao.